Así dice la Biblia en dos textos que tomaré de esta porción de la palabra. Dice Marcos capítulo 9, versículo 23. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Amén. Que el Señor añada bendición a su palabra. ¿Qué es lo que escribe aquí Marcos entre nosotros? Pues bien, recordemos que Marcos tiene su evangelio gracias a la inspiración del apóstol Pedro, de quien se considera es el coautor de estas líneas. Es, según se cree, Marcos quien describe lo que Pedro cuenta que pasó con Jesús mientras caminaba con él. Tan así es que algunos han llamado el evangelio de Marcos como el evangelio de Pedro. Así que es Marcos, en un tiempo después de su primer viaje misionero o inicio con Pablo y con Bernabé, quien finalmente llega a Pedro y escribe este evangelio. Entonces es Pedro el que nos narra, y nota usted en Marcos, cuánto servicio dio a todos los que encontraba a su paso Jesús. Y ahí aparece entonces una escena significativa. Jesús está pasando con sus propios discípulos en medio de algunas experiencias, una de poca significancia acaba de ocurrir. Están en un monte con Jesús, dice los versos anteriores a este, y están viviendo una experiencia trascendental. Jesús se ha llevado a 3 de sus discípulos, y entre esos a Pedro, para una montaña, el llamado, que luego fue conocido como el Monte de la Transfiguración. Cuando está allí, en este monte, se piensa que puede ser el Monte Hermón, o algunos también llegan a decir que es una colina más de Jerusalén. Pero en este monte de la Transfiguración, Cristo delante de ellos se aparece, rodeado de Elías, rodeado de Moisés. Usted tal vez ha oído el texto, y Pedro es el que dice: Señor, si esto está tan hermoso y veo esto que está apareciendo, ojo, no es una visión, es una transfiguración. Pedro entonces considera que es tan real que dice: hagamos acá 3 enramadas y quedémonos. Pero la voz que sale de la montaña, que se oye desde la cima, llega e interrumpe esa intención de él cuando dice: hagan todo lo que él les diga, y señalan a Jesucristo como: este es mi Hijo amado. Ese señalamiento estaba diciendo: aunque sea grande Moisés, sea grande Elías, este es mi manifestación gloriosa como hombre, y les está señalando a él: oíd, escuchen lo que él diga. Hermoso, ¿verdad? Pues bien, Pedro no entiende por qué después de semejante milagro tan hermoso se tienen que ir de allí. Pero así ocurre, no porque se salgan de la presencia de Dios. Él les está diciendo: el que está entre ustedes, ese tiene mi gloria, ese deben de ser atendido. Pero Dios sí quiere dar una enseñanza a sus discípulos, que las experiencias no son para quedarnos en la presencia sublime de Dios y la experiencia con Él. No, cualquier clase de dones que Dios te otorgue tiene un propósito. Cuando digas: oiga, qué lindo culto, me fui bendecido, es porque esa bendición tiene un fin. Hay que ir a repartirla, hay que ir a ministrarla, hay que ir a entregar algo. Dios acaba de mostrarles en su manifestación humana todo el esplendor de su revelación. Está diciéndoles: estoy hecho carne entre ustedes. Es decir, lo más cercano que podría mostrar al Cristo, que es el mismo Jehová que apareció a Elías y a Moisés, ahí está presente. Pero ¿qué hacen los apóstoles? Lo que quiero que usted dirija la mirada hacia ellos, más que como protagonista, el que va a ser beneficiado luego por un milagro, es en ellos.
en los que Dios había puesto para darle libertad a las personas por su poder. Pues, ¿qué ocurre con ellos? Termina la transfiguración y bajan a de la montaña. Les está esperando una experiencia. Jesús hasta deja incluso que ellos vayan adelante y enfrenten la experiencia. Y entonces estos discípulos, ahí va Pedro también, están adelante. Y allá adelantados se encuentra Jesucristo cuando va llegando a donde están ellos, que están discutiendo con algunos escribas y personas que interpretaban la ley. Hay una discusión grande entre ellos. Jesús se va acercando y por eso este versículo 16, que dice la Biblia de este capítulo 9, que Jesús, acercándose a ellos, le pregunta: ¿qué disputáis con ellos? Porque están disputando ni siquiera solo con algunos doctores de la ley, como va a decir otro aparte del evangelio, sino con multitud, con la gente, los que ellos tendrían que haber bajado y en medio de ese poder llegar y entre ellos estar en armonía, en acuerdo, y seguramente hasta glorificar al Señor contándole las maravillas que acababan de ver, porque Jesús no les mandó a decir aquí que no le contaran a nadie nada. Pues aunque aquí dice: y descendiendo ellos del monte, le mandó que a nadie dijesen lo que había visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Sin embargo, entre ellos debían de haber llevado esta experiencia para alimentar su fe. Pero ¿qué ocurrió? Jesús se acerca y pregunta: ¿cuál es el objeto de la discusión? Tremendo, ¿verdad? Le dice: ¿qué es lo que ocurre entre ustedes? Y en esa discusión emerge un hombre y le dice: maestro, este es el motivo de la discusión. Dice el verso 17: yo traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude, echa espumarajos y cruje los dientes, y se va secando su cuerpo. Y dije a tus discípulos que yo lo traje a ti, pero tú no llegaste acá, llegaron primero ellos. Entonces dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron echarlo fuera. Eso fue lo que emergió esta discusión. En esa discusión, permítame deducir por nuestro espíritu humano de cómo pueden actuar los hombres frente a la impotencia. Seguramente discípulos y multitud miraron que el demonio no había salido, miraron que la persona no había sido restaurada, y entonces, al ver semejante circunstancia, habrán discutido. Tal vez es usted el culpable, amigo, que su hijo no sea libre. ¿Y el muchacho en qué andaba para que se hubiera metido ese espíritu ahí? Oiga, y hay alguna situación aquí. Recuerde que estamos hablando de personas que hasta ante un ciego de nacimiento le dijeron a Jesús: Jesús, ¿pecó o pecaron sus padres? Siempre había la búsqueda de un responsable. Déjeme incluso pensar, tal vez la discusión también pudo haber sido en que ellos pudieron presentar una excusa. Bueno, nosotros todavía no reprendemos demonios porque Jesucristo no nos ha dado toda la autoridad para eso. No, es que este no es horario de hacer sanidad ni liberaciones. O seguramente muchas cosas pudieron ellos decir, o para culpar a otros o para librar responsabilidad de ellos. Pero en medio de esa discusión donde hay un chico en el centro, llega Jesús. Oiga, qué hermoso. Jesús parece que no entra en la discusión. Le pregunta: ¿por qué? ¿Hay alguna causa realmente de peso que les esté llevando a discutir? Y voy discerniendo al tiempo. Asimismo, de igual manera, Jesucristo puede hacernos a nosotros caer en cuenta que a veces una discusión, si tú quieres liberar a alguien o ayudarlo a que sea libre, solo distrae. Una discusión distrae y confunde. Una discusión endurece el corazón y hasta hace que nuestra alma sea insensible a la necesidad de los demás. He oído entre nosotros, hermanos muy queridos, aman al Señor y tienen celo por su verdad, pero en ocasiones
después de conocer las revelaciones de Dios y de haber visto la gloria de su divinidad, porque esto de conocer la unicidad y la divinidad es la gloria de Dios, se vuelven insensibles. No, nosotros somos los que somos salvos. Y de pronto alguien le dice, usted está en el error. Y hasta le dice, mire, usted no conoce de Dios y así va a morir. Pero no nos puso el Señor a ver su gloria para salir y a humillar a otros, o quizás darles la noticia de que están perdidos. No, nos mostró un plano y un mapa, no para decir yo lo tengo y yo lo encontré, sino para compartirlo a otros y decirles, ven, hay suficiente para todos y te voy a compartir. Cual un Priscila y Aquila que ganaron a Apolos, persona que conocía la palabra y que hasta era uno que discutía vehementemente. Ellos no entraron en la discusión, lo llamaron aparte y le dijeron a solas en aquello que debía de todavía más aumentar su conocimiento en la palabra, porque ya tenía una parte, pero ahora esto no lo conoces. Y se lo enseñaron, lo instruyeron. Instruir quiere decir construir por dentro. Qué interesante paralelo. Priscila y Aquila con Apolo, y ahora los discípulos con un padre de familia y una multitud. Jesús no está de acuerdo con que discutas con los que no tienen la verdad completa. Eso significa una pelea en desventaja y acobardante, porque es un acto de cobardía yo tener armas y el otro no. No nos puso el Señor a juzgar a las personas. Dios nos puso a enseñarles y a hacerlo, como bien dice la Biblia, con amor. Hasta incluso si hay que volver a enseñar. Esa parte de volver a enseñar significa reprender o aprender de nuevo. Si hay que volver a repetirles, dice, si vas a reprender, hazlo con mansedumbre. La verdad no es para jactarnos, es para poder compartirla y hazlo agradable. La Biblia dice, sazonad la propia palabra con el gusto que solo da el Señor. Y eso lo dijo hasta el profeta, gustad y ved que Jehová es bueno. Si las personas con las que tú les compartes la palabra y hablas del Señor no se sienten gustosas, no están disfrutando esta verdad, algo falta de nosotros. Por eso no encargó la palabra a ángeles, que pudo haberlo hecho, sino que pensó en que fuéramos los humanos que predicáramos, porque podríamos sentir las mismas necesidades, experiencias, sensaciones y consideraciones que los otros. Bien, esa discusión no llevaba a nada, y que Dios nos enseñe esta lección. Yo no puedo liberar a nadie a la fuerza, lo hará el Señor y lo hará con unción. Qué hermoso eso. Había una forma como los hebreos desataban los yugos cuando quedaban tan amarrados al cuello de aquel buey o de aquella bestia, y le encontraba que ya lo lastimaba, pero el sol había secado esa soga y era difícil cortarla. Y entonces lo que hacían los labradores de la tierra cuidando su animalito era que le echaban aceite, y el aceite iba ablandando el yugo que estaba afectando al animal, y finalmente el aceite lo podría, y al pudrirlo y hacer que esa soga o ese yugo se quebrantara, el animal era liberado. La unción pudrirá los yugos. Qué bueno poder, ungidos, ayudar a alguien a liberar. Es la unción que el Espíritu da. Y no olvide que el fruto del Espíritu es ante todo amor, gozo y paz. Jesús no era amigo de las discusiones. Jesús llegó hasta donde ellos, y como el hombre le explica lo que está ocurriendo, Jesús tiene una reacción. Óigalo. Dice el verso 19. Al oír que el hombre dijo, traje a mi hijo para que echaran fuera este espíritu, pero ellos no pudieron. Y la respuesta del Señor fue, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Quiero detenerme unos momentos ahí. Algunos piensan que lo que Jesús está haciendo aquí es explotando en la ira.
Jesús está tan enojado que mire cómo los regañó y hasta los insultó. Eso sería no conocer lo que él dijo como maestro. Y como maestro lo están buscando. Y en la única lección que él dijo, aprendan de mí, esa frase la expresó para señalar que soy manso y humilde de corazón. Cuando Jesús enseñaba con nobleza. Así que permítame llevarlo al espíritu de la letra de lo que Jesús dice aquí. Oh generación incrédula. Les está diciendo a estas personas, y no a sus discípulos solo, y no solo a la multitud, a todos juntos. Oh generación incrédula. Generación está hablando de esas personas. Está hablando de ellos. No está hablando ni de los demonios. No está hablando ni siquiera, diríamos, de algún tipo de espíritu. Tampoco está hablando del hombre ni de la multitud. A todos habla. Oh generación incrédula. Pero luego dice, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Me gusta una versión donde dice, ¿hasta cuándo os he de apoyar? Se toma la frase que en el término griego que intenta decir soporte como apoyo. ¿Hasta cuándo tengo que estar estando al lado de ustedes? Cuando ustedes tienen la fe suficiente para hacer las obras. Cuando ustedes tienen ya entre ustedes conocimiento, convicción. Oiga, muy similar a lo que le dijo al mismo Pedro. Recuerde que él inspiró este evangelio. Cuando hundiéndose en la mar le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ustedes tenían todos los elementos para que esto pasara, pero ¿por qué dudaron? Aquí les está diciendo, son una generación. Ustedes están todavía sin creer. Y tengo que estar ahí al lado de ustedes cuando no es necesario. Y oiga, les dice, tráigame al muchacho. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, ni siquiera tuvo que él decirle nada, apenas lo vio, sacudió con violencia al muchacho. Lo tiró a tierra. Y allí el muchacho se revolcaba echando espumarajos. Entonces Jesús le preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que sucede esto? Recuerde, él está indignado de que esto pudo haberse resuelto antes. ¿Hace cuánto tiempo ocurre? Y él dice, desde niño. Y muchas veces le dice el padre, es que muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia y ayúdanos. La expresión del padre es, ¿puedes hacer algo? Bueno, él es mudo. Y también el espíritu lo toma, lo sacude y dice que también le hace echar espumarajos y le hace crujir los dientes y le echa fuego y al agua, o para quemarlo o para ahogarlo. Jesús, ¿algo puede hacer usted? ¿Puede hacer quizás que hable para por lo menos venir y ayudarlo a tiempo? ¿Algo puede hacer que ya el espíritu no lo sacuda tanto? ¿Algo puede hacer que no eche pumarajos? De esa lista, ¿puede resolver alguna de esas usted? ¿Algo puedes? ¿Algo puedes? Se parece al ruego de algunos de nosotros. Oiga, Señor, si usted hace que me aprueben ese préstamo, entonces yo voy a poder entonces trabajar y voy a poder responder con esto. Otro dice, Señor, por lo menos si mi marido inconverso cambiara su carácter, por lo menos eso respóndame. O respóndame, Señor, de este problema en mi salud, que esta enfermedad, Señor, sea curada, que esta cirugía sea evitada. Y a veces pides solo partes, cuando tú puedes pedir el todo. Él está diciendo, si puedes hacer algo. ¿Con quién estaba hablando? Con el que todo lo puede, con el todopoderoso, con el que tiene todo poder.
con él era que hablaba. Así que Jesús sí podía hacer algo. Incluso la frase que está usando el hombre es casi una repetición y un enlace de lenguaje. Los discípulos no pudieron, Señor, los traje y no pudieron echarle. Ahora, Señor, ¿tú puedes hacer algo? Entonces, el término que está usando el hombre continuamente es poder. Señor, ellos no pudieron y tú sí puedes. Pero mire que Jesús usa el mismo término para ahora responderle. Entonces aparece el versículo que para muchos es muy conocido. Dice, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. No sé si usted conocía que el contexto en que nace esta frase es en una liberación de un chico atormentado por un demonio. Ni siquiera tiene que ver con una economía, porque algunos dicen, no, para el que cree todo es posible. Yo creo que ese dinero va a llegar, que Dios me va a prosperar. Y lo están usando para lo que ni siquiera fue la intención de Cristo. Es lo que dijo aquí, relacionado con una situación de liberación para un hijo de un hombre. A él le dijo, al que cree, todo es posible. Recordemos ahora, viene el hombre diciendo, ellos no pudieron. Ahora Jesús, si usted puede hacer algo, entonces su poder muéstrelo, porque los discípulos no tuvieron poder. ¿Quieres que hablemos de poder? Y la respuesta de Jesús es, tienes que creer. Porque al que cree, todo es posible. ¿Quieres que hablemos de poder? Pues si puedes creer, todo es posible. Aquí no se trata, parece decirle Jesús, si pueden los discípulos. No se trata si pueden los demás para hacer esto por ti. Ni siquiera se trata si yo puedo hacerlo. Es tú puedes creer. Si tú puedes creer, se puede todo lo demás. No inicia esto con una queja. Jesús no le da curso a esa queja. Interesante, como diría un gerente. Mis discípulos no pudieron, voy a hablar con ellos. O incluso, tú quieres que yo pueda. Claro, yo sí puedo más que mis discípulos. No. Jesús le está diciendo, caballero, aquí hay algo. Y tiene que ver con tu solicitud. No tiene que ver con que si yo puedo o los discípulos pueden. Aquí hay poder. Pero eres tú el que no está creyendo. Si usted puede colocar como este requisito en su solicitud diciendo, creo. Si usted puede creer, es la fe tuya, no es la fe de los demás. Tú estás esperando que todos hagan lo demás por ti, pero tú no estás actuando. Y esto es muy usual entre nosotros. Por favor, oren por mi hijo. Por favor, oren por mi esposo. Por favor, oren por mi hogar, por mi esposa. Por favor, oren por mí. Y tengo que decirte, como diría una madre, ¿y tú estás orando? Todos los demás están creyendo que puede haber una obra en tu esposo, que puede haber una obra en tu situación difícil que vives, en tu salud misma, pero tú estás creyendo que en ti puede ocurrir. El asunto nace de ti. Dios ha hecho todo lo suficiente para que creas. Ha mostrado su gloria en un monte. Te has dejado que tú la veas. Ha sostenido tu vida. Este hombre, cuando Jesús pregunta desde cuándo ocurre, en realidad no solo pregunta por el niño, le está diciendo a él, desde cuándo tú oyes esta palabra, desde cuándo estás viviendo una experiencia. Hermoso es saber incluso que siempre que Jesús muestra a un niño, está mostrando a alguien cuyo padre está enseñándole la escritura. Así que tú estás enseñándole a este niño. Desde ese tiempo tú tienes mi palabra y no la has creído.
si puedes creer. Al que cree todo es posible. No es si pueden los discípulos, hermano, hermana, no es si pueden los pastores, no es que hace la iglesia por mí, no es si puede mi familia ayudarme, es tú estás creyendo que Dios puede hacerlo. Si puedes creer, al que cree todo es posible. Por eso la oración de muchos que se oye en la Biblia conforme lo hacían los apóstoles luego, y hoy todavía lo hacen los pastores, quienes oramos por otros: Señor, haz conforme a su fe. Y Jesús así dijo: hágase conforme a como tú crees. Deja de juzgar a Dios. Oiga, es que nosotros le pedimos a Dios por esta petición. Le estuvimos rogando que nos respondiera este milagro. Y no, ¿qué pasa, Señor, que usted no lo puede hacer? ¿Qué pasa, Señor, que usted no lo hace? ¿Qué pasa, Señor? No, que tiene poder. Y el Señor dice: no, ¿qué te pasa a ti? Porque si no puedes creer, no va a pasar. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Le dijeron a Marta y María. Y entonces, cuando creyeron, Lázaro resucitó. Este hombre entendió la palabra. Ojalá tú la entiendas esta mañana. Y cuando Jesús le dice: tienes que entender que el requisito es tuyo. Si puedes creer, al que cree todo es posible. Y ni siquiera le dice: algo es posible. Tú me estás pidiendo algo, si puedes hacer algo. No, yo no quiero hacer algo. Y tú quieres que en vez de hacer algo yo haga todo, ¿verdad? Pues al que cree todo es posible. Tu falta de fe, el no creer suficiente, es lo que te ha llevado a estar todavía con un niño o con un hijo atormentado. Y entonces el hombre responde, verso 23, Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó. Me imagino un grito: ¡oh, Señor! Era eso, es eso. Entonces él dijo: creo, y ayuda a mi incredulidad. Entiendo que no te falta poder a ti. Entiendo que me falta fe a mí. Me falta confiar más en usted. Me falta dejarme caer a sus brazos. Me falta descansar en usted, Señor. Soy yo el que con mis prejuicios, que incluso saco evidencia cuando reclamo que los demás no me están ayudando. Señor, el que ha detenido tu obra. Y entonces dice: creo, ayuda a mi incredulidad. Y entonces, rodeado de esa multitud, Jesús reprende al espíritu inmundo y le dice: sale, espíritu mudo y sordo, te mando, sal de él y no entre más en él. Y el espíritu, clamando y sacudiéndolo con violencia, salió. Y el niño, ahora muchacho, quedó como muerto. De modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, porque para el que cree todo es posible, no solo lo libera, también las secuelas las sana Jesús. Las secuelas de la virosis que está hoy azotando al mundo, lo sana Jesús. Él todo lo puede hacer completo. Y como éste creyó, no solo su hijo fue liberado, no se lo dejó muerto, sino que también lo levanta y lo pone ahora al lado de su padre. Esto es hermoso. Y yo quiero finalmente decirte que el Señor haga conforme tu fe. Pero permítame, como si fuera una pie de página, como una postdata o nota con letra pequeñita, decirte: a ti, mi predicador, a ti, el que ora por los enfermos, el que poniendo las manos sobre ellos, ellos son sanos. No estoy hablando solo a pastores. La Biblia dice: estas señales seguirán a los que creen. Y luego dice: las manos podrán sobre los enfermos y sanarán. Echarán fuera demonios. ¿Sí? Desde echarán fuera demonios hasta las manos podrán sobre los enfermos y sanarán. Eso no es específicamente para pastores, es para los que creen.
usted también, líder, debe creer. Usted también. Por eso mire lo que dice aquí. Cuando él entró en la casa, sus discípulos le preguntaron aparte: Señor, ¿qué pasó con nosotros? Debimos haberle hasta dicho: oye, tú también crees. Pero no vimos que esa era la necesidad. Señor, ¿qué pasó con nosotros? Porque incluso reprendimos al espíritu y no se fue. Oiga, Señor, ¿qué pasó con nosotros? Y la palabra de Jesús fue esta: ¿por qué no pudimos nosotros echarle fuera? Le preguntaron aparte. Y les dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Este texto se ha prestado a muchas interpretaciones, pero quiero que usted escuche esto. Los espíritus no se dividen por géneros. Jamás hizo Jesús eso. No te confundas con que puedan tener algunos grados de jerarquía, pero hasta ni siquiera un género masculino ni femenino hay entre ellos, porque los espíritus son ángeles caídos, y entre los ángeles ni se casan ni se dan en casamiento, porque son asexuados. Tampoco se trata de una clase de demonio ni de espíritu. ¿Recuerda usted lo que dijo Jesús en la reprensión acerca de la incredulidad? Él dijo: generación incrédula. A esa generación es que Él está hablándoles. A ustedes, la generación incrédula. ¿Cómo dejan de ser una generación incrédula? ¿Cómo dejar de ser en esto víctimas de este género? De su incredulidad les está hablando. Ustedes, esta incredulidad que poseen, que tienen fe para haberse bautizado, tenemos fe para incluso llegar y creer que Jesucristo perdona los pecados, tenemos fe para entender la Biblia y creer en la revelación de su nombre. O sea, usamos la fe para muchas cosas, pero para una enfermedad no la usamos, para una situación económica no la usamos. El Señor te dice también a la vez: a veces usas la fe solo para lo económico y lo material, y no para venir y bautizarte, y no para venir y ser salvo. No. El Señor dice: necesitas considerar dejar de ser de la generación incrédula. Y la única manera de ser liberado de esa incredulidad, de salir de ese grupo de gente que no cree, entonces Él dice, es con oración y ayuno. Sé que hay quienes han pensado: necesitamos estar habiendo ayunado y llorado para ir y liberar un demonio, porque es que el ayuno y la oración da más poder. Te mentiría si muchos de los que son liberados lo han sido con personas que no estaban en ayuno. Sin embargo, cuando se habla de ayuno y oración, y realmente la mayoría de las versiones solo usa el término oración, cuando se habla de la oración se está hablando de un acto de intimidad con Dios. En este caso, yo no oro diciendo: Señor, pues me voy a preparar para ir a libertar a una persona, entonces vine a ayunar para llenarme de más poder. No, tú vas a Él y en la oración o en el ayuno tú le dices: Señor, estoy aquí a solas con usted, aumente mi fe, aumente mi capacidad de entender quién es usted. Señor, yo quiero saber que usted tiene mayor poder del que yo me he imaginado, porque el ayuno, el ay de uno, es un acto íntimo. La oración es un acto íntimo de Dios con usted, de usted con Dios, de Dios conmigo. Yo necesito crecer en fe, por eso vengo a usted. Y cuando salgo de allí lleno de fe para mi vida, entonces ya yo sé que yo no pertenezco a esa generación incrédula. Y puedo no solo ayudar a alguien
a ser libre, mostrándole la palabra. No solo ayudar a alguien a darle libertad por la palabra, sino también mi fe hace que yo pueda creer, y para el que cree todo es posible. Qué hermoso como termina esta escena. ¿Sabe qué es lo que le dijo Jesús a sus discípulos a solas? ¿Se acuerdan de la intimidad del monte de la transfiguración? Pues era para eso. Estaban allá conmigo, vieron mi gloria, vieron mi presencia, estaban en intimidad conmigo para que tuvieran suficiente fe y poder, sabiendo quién soy yo, que yo tengo poder. Recuerde que ellos reprendían demonios en su nombre. Tampoco los apóstoles tenían poder propio, pues vinieron a él los 70 y dijeron: aún en tu nombre se nos sujetan los demonios. Así que ¿qué pasó? Que no creyeron que al invocarme eso pasaría. Después de haber estado viendo mi gloria, era para que tuvieran fe. También ustedes, porque fue a todos que les dijo generación incrédula. La fe crece con la intimidad con Dios. Dejas de ser parte de una generación incrédula cuando creces en intimidad con Dios. Cuando lo conoces más de cerca, cuando hablas con Él más de cerca, cuando crees que Él es no solo un hombre, no solamente un Dios que sana, no solamente un Dios que da provisión económica, cuando crees que Él es el Dios todopoderoso entre nosotros.